están? Para los que no me conocen, yo soy la doctora Gisela Pulido. Y si deseas saber cómo cuidar la salud bucal de tu bebé, te invito a que te suscribas a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me preguntan mucho los papás y es: ¿será bueno ofrecer chupos a los bebés o será bueno permitir que los niños se chupen el dedo? Si deseas saber sobre este tema, te invito a que te quedes en este video. La cara es el órgano del cuerpo más afectado por los estímulos externos. Por ejemplo, dentro de los estímulos externos tenemos la alimentación, de la que ya hemos hablado en videos anteriores, pero otros, por ejemplo, pueden ser los hábitos. Dentro de los hábitos tenemos chuparse el dedo o el uso de chupos o chupetes. Cuando los dientes de leche erupcionan, lo hacen en un ambiente que no es fijo ni estático, sino que es muy dinámico. Y en ese ambiente van a influir músculos, tejidos blandos y lengua. En este ambiente se requiere equilibrio o armonía. Cuando uno de esos componentes se altera, puede resultar en deformación del complejo craneofacial. El complejo craneofacial es aquel que se compone de la cabeza y la cara. ¿Y cómo podemos ver evidenciado esto? Podemos ver, por ejemplo, una mordida abierta en donde no hay contacto de los dientes superiores con los inferiores, sino que están separados. También podemos ver una mordida cruzada en la cual los dientes de abajo están por delante de los dientes de arriba. Y en otras ocasiones podemos encontrar una maloclusión clase 2, donde la mandíbula está muy pequeña o muy detrás del maxilar superior. En otras ocasiones también estos hábitos pueden generar una maloclusión clase 3, que está evidenciado por un crecimiento excesivo de la mandíbula. Existe evidencia de que hay una relación muy estrecha entre las maloclusiones y estos hábitos. A mayor edad, estas alteraciones pueden ser mucho más severas. Por eso, si te interesa cómo evitar o cómo hacer frente a esas maloclusiones, te invito a que te quedes a ver el resto del video. La succión es una necesidad fisiológica del bebé, es decir, es natural. Y esa succión es mucho más intensa durante los primeros 6 meses de vida. Esta succión puede ser satisfecha con elementos, por ejemplo, como el chupo y también con el hecho de chupar el dedo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ya que estos hábitos, si se prolongan, pueden ser muy difíciles de quitar y pueden tener consecuencias muy graves, a veces no reversibles. Ojo, hay que tener muy en cuenta que la succión, es decir, esta necesidad, puede ser resuelta con la lactancia materna, que es muy importante por sus beneficios, también con el amor, con los cuidados y con toda la atención de la madre y de la familia. Pero, ¿qué es un hábito? Un hábito lo podemos definir como la repetición de un acto con determinada finalidad que con el tiempo se puede volver inconsciente y resistente al cambio. Y ahora, ¿por qué se da la instalación de ese hábito? Esta instalación ocurre porque da respuesta a unas necesidades que pueden ser físicas, psicológicas o en algunos casos emocionales. Los hábitos más comunes son usar el chupete y también succión de dedo o chupar el dedo. La forma más común de hacer la succión de dedo es, por ejemplo, cuando el niño usa el dedo pulgar y lo pone en el paladar. Cuando hace esto, va a generar una presión hacia adelante de los dientes superiores y al hacer esta presión también va a generar una presión en la superficie de adelante de los dientes inferiores. ¿Qué va a hacer esto? Que los dientes inferiores se vayan hacia atrás y los superiores hacia adelante. También puede generar un cambio en la posición de la lengua. La lengua normalmente debería estar en el paladar, pero como el dedo va a estar ubicado en la posición de la lengua obligatoriamente va a tener que descender hacia la arcada inferior. Cuando esta pasa, puede generar como consecuencia que esta arcada superior se vuelva muy estrecha, porque ya no va a tener la presión de la lengua, sino de un dedo, muy profunda por esa misma presión, y que al contrario, la arcada inferior va a ser mucho más ancha porque tiene que alojar a la lengua. El uso del chupo o el chupete o la succión de dedo también puede generar que
por esa misma presión hacia adelante de la que hablamos, esos dientes de adelante y de arriba estén mucho más propensos a traumatismos, porque van a estar más afuera, desprotegidos de los labios. También podemos encontrar una separación excesiva, que también le llamamos diastemas, y también en ocasiones, por ejemplo, este estudio nos muestra que hay una relación entre la otitis, que es una infección, con el uso de chupos. Esto pasa porque no se estimula de forma adecuada el músculo de la tuba auditiva. También se ha demostrado que hay una relación entre el uso de chupo y el destete precoz. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un riesgo de que haya una interrupción de la lactancia exclusiva. Es el periodo en que el bebé debe solamente tomar leche materna. Esto ocurre porque al intentar calmar el bebé con el uso de chupos, pues va a estar menos expuesto al seno de la madre, y sabemos que si el bebé no succiona el seno de la madre, pues menos leche se va a producir. ¿Qué podemos hacer? Existen varias alternativas. La principal es la lactancia materna, pero adicionalmente a eso también existen los masajes de relajación para calmar la ansiedad del bebé. También podemos arrullarlo, unirlo al pecho materno, y también en ocasiones se pueden dar cortos paseos con el bebé para calmar su ansiedad. En niños que son menores de 2 años se puede utilizar para remover esos hábitos la distracción, es decir, cuando el niño esté atento o enfocado en otro objeto o otra cosa, podemos quitar el chupo. Pero en niños que son mayores de 2 años, que tienen un poco más de desarrollo cognitivo, podemos hacer un refuerzo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el niño haga algo que esperamos que él haga, se le dé una felicitación. Es muy importante que los padres sepan que esta felicitación pueden ser con actos de amor. Por ejemplo, no deben ser ridiculizados, no se debe utilizar chantajes para quitar esos hábitos. Esta remoción de los hábitos debe ser de forma muy gradual, y adicional a esto es muy importante el amor, la atención de los padres y los cuidados con los niños. También los padres pueden hacer que el niño ofrezca el chupo o el chupete a Papá Noel o al conejo de Pascua. Lo importante es que sea un trueque y no que sea una imposición. Los chupos pueden ser utilizados para la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Pero qué es este síndrome? Consiste en que algunos niños tienen riesgo de fallecer durante el sueño. Esto ocurre en niños menores de 1 año, pero sobre todo en niños que tienen entre 2 y 4 meses. La Academia Americana de Pediatría recomienda el uso del chupo para la prevención de la muerte súbita solamente durante el sueño del niño, y ojo, no debe superar el año de edad, es decir, que ese es el límite máximo para el uso del chupo. Más adelante, es decir, si se supera esta edad, puede tener consecuencias no siempre reversibles. Es importante saber que se han hecho estudios y se ha demostrado que la lactancia materna previene mucho más este síndrome de la muerte súbita del lactante en comparación del chupo, y que además de la lactancia materna hay otras alternativas al uso del chupo. Por ejemplo, retirar de la cuna del bebé todos esos juguetes o peluches o elementos como almohadas que puedan interferir con una posición adecuada del bebé. La posición siempre debe ser boca arriba, nunca boca abajo, porque puede alterarse la respiración de este. El uso de chupos puede ser utilizado para la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, siempre y cuando se comience a ofrecer entre la 3ª y 4ª semana de vida del bebé. Esto es porque no queremos que este chupo interfiera con la adherencia entre el bebé y la lactancia exclusiva. La Sociedad Brasilera de Pediatría y el Ministerio de Salud de Brasil ha desaconsejado el uso de chupo, y esto es
por todas las consecuencias que puede generar, no solamente a nivel dental y oclusal, es decir, a nivel de la mordida del paciente, sino también todas las consecuencias de las que hablamos antes. En caso de que los padres insistan en usar los chupos, es muy importante que sepan que estos deben ser prescritos por el odontólogo. Deben tener una forma específica que va a ser sugerido por este y va a ser acorde a la edad del paciente. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal para que puedan seguir viendo videos de estos temas y también dejarme comentarios si les gustó o si quieren saber de otros temas o si tienen dudas pueden dejarlos acá. Y por último, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook.